Sí, prácticamente. Un ciclo anual prácticamente pues casi 2 meses de funciones, ¿no? O sea, el tema netamente de funciones, casi 2 meses, ¿no? Y con UNI pues se tiene casi 3 horas y media, a veces 4, ¿no? Entonces, eso es un tema bastante amplio, ¿no? Y nosotros no podemos a veces tocar todos los temas, ¿no? Y, ¿no? Lo necesario para poder pues ¿no? Postular a... Pero es muy importante, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Funciones, ¿no? Tiene que ver, así que vamos a ver acá las gráficas de funciones, ¿no? A ver, gráfica de funciones, ¿no? ¿Cómo poder graficar la función? Mi TC es una función de A en B, entonces la representación de una función en el plano cartesiano, o sea, voy a representar en el plano cartesiano. Para ello es necesario, ¿no? Dice, conocer el dominio y la regla de correspondencia. O sea, nosotros para poder graficar tenemos que conocer dos cosas. Uno, primero, pues, el dominio, o sea, de dónde a dónde va a ir, ¿no? Y luego, su regla de correspondencia. Dos cosas necesarias, ¿no? Para poder graficar una función, ¿no? Recuerden que en el plano, entonces, un par ordenado, que representa un punto en el plano, ¿no? Un par ordenado. O sea, en el plano cartesiano, un par ordenado es un punto nada, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar, entonces vas uniendo todos los puntos, ¿no? Pero ¿cómo vas a obtener esos puntos, ¿no? Con la regla de correspondencia, ¿no? Por ejemplo, si x vale 1, reemplazas en la regla de correspondencia y ubicas el punto. Cuando x vale 2, vas, ¿no? Reemplazando y te vas dando una idea qué forma tiene la gráfica, ¿no? Puede ser una curva, ¿no? No sé, ¿no? Puede ser una curva, puede ser una recta, puede ser bueno, ¿no? Puede ser también, no sé, pues una raíz cuadrada. Entonces, hay funciones especiales que se llaman, ¿no? Funciones, ¿por qué, no? Porque tienen una característica común, ¿no? Como una recta, ¿no? O una parábola. A eso se le llaman funciones especiales porque tienen una característica, ¿no? Que nos permite, pues, graficar, pues, ¿no? De acuerdo a la característica que tiene, ¿no? Hay otras que, obviamente, pues hay funciones que no necesariamente pues, son muy conocidas, ¿no? Como las curvas, ¿no? Entonces ahí ya se necesita, por ejemplo, pues aprender un poco lo que es derivadas, ¿no? Primera y segunda derivada, ¿no? Entonces eso más o menos también aproximadamente te puede graficar una función. Pero eso ya es un poco, ¿no? Eso ustedes lo van a ver en la universidad, ¿no? En UNI también se enseña, ¿no? Algo básico con respecto a eso, ¿no? También áreas, ¿no? En áreas, por ejemplo, ustedes pueden hallar, pues, a través de la función, pero con operador, ¿no? Que se llama integral, ¿no? Entonces, eso te va, de repente, a determinar más rápido que las fórmulas, ¿no? De repente, de la geometría. Pero esas fórmulas geométricas que salen, pues, para hallar áreas de un cilindro, de la circunferencia, de un hexágono y todo eso, justamente, de eso se encarga, pues, las integrales, ¿no? ¿No? Es más, la integral es más general, porque no necesariamente sobre funciones o polígonos regulares, ¿no? Sino o sea, puedes hallar pues de cualquier curva, ¿no? De cualquiera en el espacio, ¿no? Puedes hallar el área, ¿no? Entonces, para eso nos sirven las integrales, ¿no? Sí, que son funciones también, ¿no? Entonces, este tema es bastante, ¿no? Sobre todo los que van a ir al área de ciencias, siempre van a llevar eso, es necesario que lleven, ¿no? Entonces, las funciones es importante, ¿no? Las gráficas básicas que tienes que aprender ahora, son necesarias, ¿no? Otros cursos que ustedes siempre, algunos, ¿no? Excepto, hay algunos, son pocos, ¿no? Casi los, eh, este, que no van a llevar matemática básica, ¿no? Y en las matemáticas básicas siempre vas a llevar eso, ¿no? Funciones, siempre te van a enseñar, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Y la gráfica de una función es un ordenado, ¿no? Lo que yo les había dicho, ¿no? Si x vale 2, el y cuánto vale, ¿no? Si x vale 3, cuánto vale el y, ¿no? Entonces vas uniendo esos puntos y eso te genera la gráfica, ¿no? El A es el dominio, ¿no? Esta es la gráfica, un par ordenado, que es un punto, ¿no? En el plano. Ejemplo, ¿no? Graficar la siguiente función, ¿no? Mira, me da esa función, que es lineal, es de primer grado. Entonces, ¿cómo voy a graficar eso, no? A ver, creando una tabla de tabulación, ¿no? Una tablita para dar valores nada más, ¿no? Y esa tablita justamente me va a permitir, pues, ubicar algunos puntos y a partir de esos puntos ver, pues, ¿no? ¿Cuál es la gráfica aproximada? ¿No?
Entonces, se había dicho nosotros que para ello tenemos que saber su regla de correspondencia. La regla de correspondencia es 2x menos 4. Esa es la regla de correspondencia. ¿Ya? Esa es la regla de correspondencia. 2x menos 4. Su dominio me da. El dominio son los valores que toma el x. Me dice que va desde menos 1 a 3. ¿No? Cerrado en menos 1 y abierto en 3. ¿No? A ver, voy dando valores, mira. Puedo empezar de algunos valores negativos, ¿no? De x, ¿no? Y algunos valores de y, ¿no? Como va a empezar desde menos 1, entonces voy a el menos 1, voy a reemplazar. ¿No? Ahí, por acá está el y y por acá está el x, ¿no? De esa manera. Ese es el plano cartesiano. Entonces, ¿qué pasa cuando x vale menos 1? Voy reemplazando. Si yo reemplazo menos 1, ¿no? 2 por menos 1 sale menos 2, menos 4 sale menos 6. O sea, cuando x vale menos 1, el y vale menos 6. ¿Dónde está x menos 1? Ahí está, mira. ¿Dónde está y menos 6? ¿No? A ver, un ratito. Ahí está. Ese es el punto. Menos 1 y menos 6, ¿no? Entonces trazo rectas paralelas a los ejes, ¿no? De tal manera que se crucen en forma perpendicular, ¿no? Y ahí va a estar el punto. O sea, el punto menos 1,6. Ahí está, el puntito. Ahora, ¿qué pasa cuando x vale 0? Si x vale 0, reemplazo en la formulita 2 por 0 es 0, menos 4, ¿no? Entonces, ahí está. Eso implica que el x vale 0. Si el x vale 0, eso implica que no ha ido ni a la derecha ni a la izquierda. Está en la misma recta de y, ¿no? Cuando x vale 0. Pero el y sí, el y vale menos 4. Entonces, ahí está. El puntito, ¿no? Ahí está. Ahí lo vamos a ubicar. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si x vale 1? Si x vale 1, reemplazo 2 por 1, 2, 2 menos 4 sale menos 2. ¿No es cierto? Entonces ahí, si x vale 1, el y vale menos 2. Entonces rectas paralelas a los ejes para ver la intersección, ahí está. Ahí se ubica el puntito. ¿No? Y así, ¿no? Voy a dar ahora que x valga 2. Si x vale 2, el y ¿cuánto vale, no? Vamos a ver. 2 por 2, 4. Menos 4, 0. Allá. Entonces, eso implica que x va 2 hacia la derecha. En y es 0, o sea, no sube ni baja, o sea, está en el mismo eje, pues, ¿no? 2. Ese es el puntito. 2,0, ¿no? Y el último, 3. Y x vale 3, 2 por 3, 6, menos 4 vale 2. ¿No? Reemplazando en la regla de correspondencia, hay que ubicar ese punto. El punto es 3,2. En x vale 3, y vale 2. Ahí está. Listo. Y es abierto, ¿no? Porque no toma 3. Es abierto, ¿no? Mira, es abierto en 3. Entonces, por eso no está pintadito el punto. Es abierto. Entonces, por esos puntos hemos solamente ubicado 5. Profesor, ¿y por qué no coloca, porque usted está dando solamente enteros, ¿no? ¿Por qué no coloca de repente pues 0,1, 0,2? Bueno, es cierto, ¿no? Ahí están ahí, pero no lo ubicamos, ¿no? Ahora, colocamos solamente esos puntos para que sea algo referencial, por donde se está desplazando justamente la gráfica, ¿no? Y ya sabemos esos puntos me van dando una idea que por ahí va a pasar justamente, ¿no? Claro, puedo dar esos valores, ¿no? 0,1, 0,2 y así, pues vas ubicando, ¿no? Y si tú vas ubicando, vas uniendo todos esos puntos. Y al unir todos esos puntos, justamente te sale una recta que pasa por eso. O sea, la gráfica de esa función es esa recta. Es esa recta, que pasa por esos puntos. ¿Sí? Es esa recta. Pero un ratito, ¿no? Un ratito ahí. Me dice, claro, si no te daría el dominio que va de menos 1 a 3, entonces sería toda la recta, ¿no? Infinita, ¿no? Pero a mí me dice que x vale desde menos 1 hasta 3 nada más. Por lo tanto, su gráfica sería eso, mira, lo que está de negrito. ¿Entiendes? Mira, ese sería solamente su gráfica. Porque va desde menos 1 a 3. ¿Correcto? O sea, ya tendría que borrar lo otro, ¿no? Ese es el estilo que está arriba, ¿no? Porque solamente está yendo de menos 1 a 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí gráficamente observas, pues, ¿no? El dominio, el X, va desde menos 1 cerrado hasta 3, mira. El rango son los valores que toma el Y. Y si uno observa la gráfica, mira, ¿de dónde está ese negrito nada más? Va desde menos 6, el menor, cerrado, menos 6, ¿hasta dónde va? Hasta 2 nada más, ¿no? Abierto. ¿No? Ese sería el rango, los valores que toma el Y. O sea, gráficamente también puedo hallar el rango, ¿no?
Si me piden, ¿cuál es el rango de esa función? Si X va desde menos 1 a 3. El rango va a ir desde menos 6 hasta 2 abierto. Entonces, el dominio ya sabemos por el dato, es de menos 2 a 3, y el rango sería desde menos 6 a 2. ¿Correcto? Así se calcula gráficamente el dominio y el rango también. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver acá el teorema, ¿no? Acá hay un teorema, me dice lo siguiente, ¿no? A ver, me dice acá lo siguiente, este teorema. Al trazar rectas paralelas al eje Y, la gráfica, dice, al trazar rectas paralelas al eje Y, o sea, rectas paralelas al eje Y, ¿no? Paralelas. A la gráfica, o sea, voy a trazar rectas paralelas, ¿no? Al eje Y, pero ¿a quién? A la gráfica, ¿no? A la gráfica de una función, lo debe intersectar a lo más en un solo punto. Caso contrario, no es función, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Gráficamente, ¿cómo puedo identificar si es función o no es función, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que está ahí, esa es una gráfica, ¿no? De una función. Mira, trazo una recta paralela, mira. Y esa recta paralela al eje Y, a la gráfica lo corto en un solo punto, ¿no? ¿Correcto? Bueno, voy a trazar otra recta, ¿no? En cualquier, ¿no? En este caso, pues, en cualquier punto de la gráfica, ¿no? Trazo otra recta, mira. Lo corto en un solo punto, ahí te dice. A ver, más allá, trazo otra recta, mira. También lo corto en un solo punto. No habría problema, ¿no? Más allá, ¿no? Lo estoy trazando y también lo sigue cortando en un solo punto. Entonces, cuando tú trazas siempre rectas paralelas al eje Y, a la gráfica, entonces, para que sea función, lo debe cortar a lo más en un solo punto. ¿Correcto? No lo puede, pues, ¿Qué pasaría, profesor, si lo corta en 2 puntos? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué pasaría, ¿no? Ahí está. Esa es la gráfica. Bueno, acá no. Ya, esa es, la circunferencia, por ejemplo, no es una función. Es una relación, pero no es función. ¿Por qué? Porque, mira, es una recta paralela, mira, ¿y en cuántos puntos lo está cortando? Mira, al intersectar, ¿no? A la gráfica lo corta en 2 puntos, entonces ya no es función. ¿Sí? No es función. A ver, a ver. Funciones especiales. Funciones especiales. Son aquellas funciones, son funciones que cumplen ciertas características, que no va a permitir un mejor estudio, dice, o análisis gráficamente, ¿no? Bueno, vamos a ver cada uno de estos, pero lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿no? Si no, no va a ganar. Función constante. Una función constante, esto implica que para cualquier valor de X, ¿no? El valor siempre es el mismo, ¿no? Es una constante, ¿no? Ahí está, mira, esta es su gráfica, ¿no? El X, el Y una función constante, su gráfica, en este caso, pues, es una recta paralela al eje. Esa es una función constante, ¿no? Es una recta paralela al eje Y, al eje X, ¿no? Al eje X, ¿no? Ese puntito que está ahí, bueno, no, C siempre va a ser, ¿no? ¿Eso qué significa si uno observa, no? ¿Qué pasa si X vale 1? ¿Cuánto valdría el Y? Reemplazo, ¿cuánto es F de 1? C, pues, ¿no? Porque no depende de X, pues, es C. ¿Qué pasa si X vale 2? F de 2, ¿cuánto vale? C también. ¿Qué pasa cuando X vale 3? C. O sea, por eso se llama función constante, porque para cualquier valor de X, el Y siempre es el mismo, el C. Entonces, si uno observa el dominio, es todos los reales, porque aquí toman 1, 2, 3, 4, no, menos 1, menos 2, menos 3, menos también, todos los reales. El rango de la función es C, solamente es un solo valor. Claro, si X vale 1, el Y vale C. Si X vale 2, el Y vale C. Si X vale 3, el Y vale C. Siempre. ¿No? O sea, el rango tiene un solo elemento en esta función constante. Función identidad, ¿no? La función identidad, ¿no? Colocamos acá el X y el Y, mira, pasa por el 0,0, ¿no? Se llama función identidad. Cuando el X es igual al Y. Esa es su regla de correspondencia. El Y, que es el f de X, es igual al X. O sea, si X vale 1, el Y vale 1. Si X vale 2, el Y vale 2. Si X vale 3, el Y vale 3. De esa manera. Entonces, por acá, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. A ver.
siempre se va a generar, en este caso, pues un angulito de 45 grados, ¿no? En esta función identidad, ¿no? 45 grados. ¿Sí? X es igual a Y. Esa es la gráfica. Entonces, si yo quiero determinar el dominio de esa función, es todos los reales, ¿no? Si tú ves la gráfica, el X está tomando todos los positivos y todos los negativos, ¿no? Porque la gráfica es así, se sigue infinitamente, ¿no? O sea, toma todos los positivos y también todos los reales. El rango es igual, ¿no? Porque el rango es el Y. O sea, esto sigue la recta del Y, o sea, sigue tomando cualquier valor positivo que esté encima y luego lo que está abajo, o sea, también todos los reales, ¿no? A ver, ¿cuál sería la función lineal, no? Esa es una función lineal, ¿no? Lo que hace un momento también hemos visto, ¿no? Esa es la función lineal. O de primer grado también, ¿no? También trabajamos por acá. Y esa es la función lineal. Es una recta, ¿no? Ahora, es igual que la función identidad, ¿no? Pero a diferencia de la función identidad pasa por el punto 0,0, obligatoriamente. 0,0. ¿Sí? Y ahí no necesariamente, ¿no? Había un desplazamiento de la recta, ¿no? Ojo, la recta no solamente puede ir así, ¿no? También puede ir así, ¿no? Más inclinada, todo eso, ¿no? O sea, por eso es la función lineal. Para que esa función lineal se parezca a la función identidad, ¿cuánto tiene que ser A y cuánto tiene que ser B? Para que sea una función identidad, el A tiene que ser 1 y el B ¿cuánto tiene que ser? 0, ¿no? Y se asemeja, ¿no? A lo que es la función identidad. Pero es más general, ¿no? La función identidad, ¿no? El A puede ser cualquier valor, no necesariamente 1 y B 0, ¿no? Puede ser 2 y B 3 y así, pues, ¿no? Bueno, esa es la función identidad. Estos son puntos de intersecciones, ¿no? Pero mira, ¿cómo hallas tú los puntos de intersecciones? A ver, quiero que se entienda acá, ¿no? Y no solamente para una recta, eso va a ocurrir siempre para cualquier gráfica de una función. Si tú quieres hallar el intersecto, ahí está mal el punto, ¿no? Es 0,b, ¿no? Este punto lo he puesto mal. A ver, el otro, ¿cómo está? A ver, quiero ver. Acá le he puesto al revés ese punto, ¿no? No nos va a ayudar este... Ya ver, este punto es acá más bien, ¿no? Le he puesto al revés. Ya, ahí es el punto, así es. Ya. Entonces, esto que está acá, bueno, acá está. Ese era el punto, ¿no? Mira, este punto, a ver. Este punto es el 0,0. Eso implica lo siguiente, ¿no? ¿Cómo hallas ese B? Si tú te das cuenta en la recta, esta recta, el X se desplaza, ¿no? El desplazamiento en X te indica, pues, que va a la derecha o va a la izquierda. Entonces, el X se ha desplazado, o bien a la izquierda o bien a la derecha, ¿no? En este caso, ¿cómo yo hallo, pues, ese desplazamiento, ¿no? Pero ¿quién se desplaza? El X se desplaza, pero el que no se desplaza es el Y, porque no sube ni baja. Entonces, ahí el Y vale 0, ¿no? El Y vale 0. Si... Y en el otro caso, a ver, creo que acá, y el otro caso, a ver, ese punto que está ahí, ¿no? Este puntito que está acá, ¿cómo se ven las intersecciones, no? Acá, en las intersecciones, a ver, en las intersecciones, acá X vale 0, ¿no? Perdón, Y vale 0. Si Y vale 0, entonces obligatoriamente esto que está acá es pues acá está al revés lo he puesto, ¿no? B sobre A, B sobre A. B sobre A. Este es el puntito B sobre A. Y este puntito es, si X vale 0, el Y justamente vale B, ¿no? Así es. A ver, mira. Acá está. Ya, ese es el punto, ¿no?
Mira, pasa por el punto menos b sobre a, 0, y el otro puntito es 0, b. 0, b. De esa manera, ¿no? ¿Cómo hay esas intersecciones? Es importante, ojo, que tú aprendas a hallar las intersecciones. Eso te va a ayudar mucho en la gráfica. O sea, para hallar las intersecciones tanto con el eje X, ¿no? Como en el eje Y, mira. Dice, con el eje X, ¿no? Es igual a 0Y. Ojo, si tú quieres, es que más rápido te vas a graficar cuando sabes por dónde va a pasar la recta, ¿no? Y esas rectas pasan tanto por el eje X como por el eje Y, pues, ¿no? ¿Cómo hay esas intersecciones? Y es igual a 0. Ese es con el eje X, o sea, para hallarle los intersectos con el eje X, el Y vale 0. Mira, si tú reemplazas Y0 en la regla de correspondencia, mira, Y es igual a X más B, ¿no? Si Y vale 0, despejas, el X vale menos B sobre A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, pasa, por X pasa por menos B sobre A, ¿no? Ahí como te indica el punto en la gráfica, ¿no? Menos B sobre A. El Y vale 0. Recuerda que el X es la primera componente y el Y es la segunda componente. El Y vale 0, ¿no? Ese es por dónde pasa la recta, ¿no? ¿Por qué punto pasa? Por el punto menos B sobre A, ¿no? Por ahí, en el eje X. Por ahí debe pasar ese. Y el otro, la intersección es con el eje Y, es cuando, lo contrario, ¿no? Igualas a 0 el X. Entonces, la intersección que te va a salir es, en este caso, pues, Y es igual a B, ¿no? Ahí he puesto menos B. Claro, reemplaza, entonces, vale, ahorita lo correcto es B es 0. A ver, grafique la siguiente función. Eso hemos graficado hace un momento, ¿no? Pero le hemos hecho contable valores. Entonces, para hallar una gráfica aproximada, que no necesariamente pues tiene que dar varios puntos, entonces simplemente vas a hacer los intersectos con los ejes coordenados. Acá intersectos con los ejes, ¿no? A ver, cuando con el eje X es igual a 0Y, ¿no? Si Y vale 0, mira, si Y vale 0, reemplazas X vale 2, ¿sí? ¿No? Le igualas a 0, X vale 2. ¿Estamos de acuerdo? El Y lo igualas a 0, pues, ¿no? En la regla de correspondencia. X vale, o sea, en X son 2 unidades. Pasa por el punto, me dice, pues, ¿no? Pasa por el punto, en este caso, pues, 2,0. O sea, en X2, 2 hacia la derecha, entonces pasa por el punto 2,0, por acá. O sea, del eje Y, 2 puntos hacia la derecha. Ahora, es igual a 0, ¿no? Con el eje Y, para hallar el intersecto con el eje Y, ¿por dónde pasa por Y? Es igual a 0, lo contrario, X. Si X vale 0, en la regla de correspondencia, ¿no? 2 por 0, menos 4, entonces el Y vale menos 4. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué punto pasa? En el eje Y. Pasa por el punto 0, menos 4. Si X vale 0, ¿eso qué implica? Si X vale 0. Si X vale 0, el Y, en este caso, pues, sería hacia abajo, ¿no? Menos 4 el punto, ¿no? Hacia abajo. Entonces, debe estar en el punto menos 4, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la gráfica ahí? La gráfica está representada así, ¿no? Pasa por el punto 0, menos 4, ¿y por qué punto más pasa? Por el punto 2,0. ¿No? Ahí está. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Yo ya sé que la recta va a pasar por esos puntos, entonces lo uno, pues, ¿no? Una recta. Ahí está. Es eso. Este gráfico. Y así, ojo, también para una cuadrática, ¿no? Si tú quieres hallar, por ejemplo, para una función polinomial, ¿por qué puntos haces eso, no? Si X vale 0, vas a hallar los intersectos con el eje Y. Y si Y vale 0, ¿no? Vas a hallar los intersectos con el eje X, ¿no? Lo contrario, ¿no? Para cualquiera, ¿no? En este caso particular lo estoy haciendo con una recta. Valor absoluto. Bueno, el valor absoluto, muchos de ustedes ya lo conocen, es eso, ¿no? Es una B, ¿no? ¿Qué significa eso, no? El valor absoluto tú sabes que sale X o sale menos X. Si el Y vale X, Y igual a X es la identidad, ¿no? Pasa así, ¿no? Una recta que pasa así, eso hemos visto, pero como solamente el X es mayor o igual que 0, por eso solamente toma esta parte. Ya no lo de abajo, porque acá ya serían los negativos. Me dice que el X es positivo.
Y lo mismo, y igual a menos x es una recta que pasa así. Pero como y es menor que 0, solamente serían los negativos, los x negativos. Entonces por eso sale esa b, ¿no? Bueno, el dominio acá sería todos los reales, ¿no? El dominio, pues, ¿ves? El x es el dominio, todos los reales ahí gráficamente. En cambio, el rango son todos los valores positivos, inclusive el 0, ¿no? Ejemplo. Graficar, a ver. Graficar eso, a ver. Ya sabemos que es un valor absoluto, ¿no? Pero ahora me están restringiendo, ¿no? Me dice que va desde -2 a 4. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿No? Vamos a graficarlo, ¿no? Ahí está el eje X, está el eje Y. Si X vale -2, por favor. Aproximadamente me dice, si X vale -2, ¿cuánto valdrá el Y entonces? Reemplace la regla de correspondencia. Mira cómo se ubica. Si X vale -2. Entonces, ¿cuánto vale el Y? F de -2. -2 sería valor absoluto de -2. ¿Cuánto es valor absoluto de -2? ¿No? O sea, cuando el X vale -2, el Y vale 2. Ahí está. Por ahí. ¿Se entiende? Es abierto, pues, ¿no? Mira, va desde -2 hasta 4, es abierto. En 2, ¿no? En X -2 es abierto. En Y 2 es abierto. Ahora me faltaría, porque recuerda que es un valor absoluto y tú ya sabes que es una B, pero está restringido solamente el dominio. ¿Qué pasa si X vale 4? Mira, reemplazo en la regla de correspondencia f de 4, Y igual a f de 4. ¿Cuánto sería eso? Y igual a 4, eso es 4, ¿no? O sea, cuando X vale 4, el Y vale 4 también, ¿no? Entonces la recta como tal, pues pasa por este punto. Ahí está, ¿no? Se intersecta por ahí. Entonces la recta está ahí. Y ese puntito sería cerrado, ¿no? Porque encuentro cerrado. Esa sería la gráfica de esa función, ¿no? Valor absoluto es una B, ahí está, pero solamente está restringido de -2 a 4. ¿Sí? Si alguien me pregunta quién es el dominio ahí, el dominio ya sabes que es -2 abierto hasta 4. Y si me pregunta alguien quién es el rango sería, ojo, gráficamente, mira, ¿desde dónde viene el rango? Viene desde 0, ¿no? Porque mira, en Y, pues el rango son los valores que toma el Y, mira, y el Y está tomando desde 0 hasta 4 nada más, ¿no? Entonces, en 0 cerrado, porque está tomando 0 hasta 4. ¿Sí? Ese es el rango. Entonces, me ayuda a hallar el rango, ¿no? Gráficamente. La función signo, ¿no? No, esta es la función signo. Bueno, lo estoy haciendo un poco. Ahí está. La función signo, ¿no? ¿Qué dice? El Y vale ¿cuánto? Esa es la representación, ¿no? Signo de X significa. ¿Eso qué significa? Que el Y vale 1. El Y igual a 1 es la función constante, ¿no? Una recta paralela al eje X es la función constante. Es 1, ¿no? Así es, ¿no? Ahí como indica la flechita. Pero ¿por qué solamente toma a partir de ahí? Porque me dice que X es mayor que 0. O sea, si es mayor que 0, toma eso. Ahora me dice, Y vale 0, ¿no? Cuando X vale 0. Ah, ya, Y vale 0 cuando X vale 0. O sea, el puntito sería 0,0. Es un solo punto, ¿no? ¿Y dónde estaría ese punto? Estaría ahí, ¿no? Ahí está. Es un puntito. Y ahora el último, ¿no? Y igual a -1. -1 es una recta paralela al eje X, pero abajo, ¿no? -1. Pero como es negativo, solamente va a tomar la parte negativa, ¿no? -1. Ahí está. Abierto. Esa es la representación de esta función, ¿no? La función C. Dominio de los reales, el rango, ¿no? El rango es importante. El rango son los valores que toma el Y. Y si tú te das cuenta, el Y solamente está tomando 1, 1, 1, 1, cuando X es positivo, 1. O sea, siempre va a ser 1. Luego va a tomar el 0 también, ¿no? Cuando el Y toma 0, el X vale 0. Y el otro va a tomar solamente 1. O sea, hay 3 valores para el rango nada más, ¿no? -1, 0 y 1. Ese es el rango. Ejemplo, ¿no? La función signo de X. A ver, ¿cómo lo podríamos representar eso, no? Bueno, de acuerdo a la definición es esa, ¿no? Mira, la función signo de X, ¿qué me dice? Pues, ¿no? De acuerdo a la definición es 1 cuando el X es mayor que 0. ¿Quién es el X? El que está dentro del paréntesis. Para nosotros, ¿quién está dentro del paréntesis? X menos 2. O sea, va a ser 1 cuando X menos 2 es positivo. Luego, la función signo va a ser 0 cuando X menos 2 vale 0. ¿No? Lo de adentro. Y va a ser -1 cuando X menos 2 es menor que 0. Entonces, eso implica su equivalente. Va a quedar de esta manera, ¿no? Sale 1 y despejo X es mayor que 12. Sale 0 cuando X es igual a 2. Y sale -1 cuando el X es menor que 2.
¿no? Ahí está. El x es menor que 2. Entonces, la función signo va a seguir de la misma forma, ¿no? Pero ahora solamente va a variar, ¿no? ¿Cuándo va a ser 1? O sea, una recta paralela en 1. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando el x es mayor que 2. Mayor que 2. A ver, vamos a ponerlo. Cuando el x es mayor que 2. Ese es 1, ¿no? La recta. Ahí empieza, ¿no? Abierto. ¿No? Ya, bueno. Recuerden de que ahí empieza desde 2, ¿no? Mayor que 0. Va a ser 1 cuando x es mayor que 2. Ahora me dice, va a ser 2 cuando el x es 2, ¿no? O sea, la función, perdón. En este caso, la función va a ser 0, o sea, el y vale 0. Y0 es cuando no sube ni baja, pues, ¿no? O sea, está en el eje x. Y0, cuando x vale 2, se desplaza 2 unidades. Eso lo de negrito, ahí está. Y ahora, pues, va a ser menos 1, va a ser menos 1, cuando el x es menor que 2. Mira, ahí está el punto 2, ¿ah? Menor hacia allá, ¿no? Menos 1. Entonces va a tener esta forma. Es abierto, ¿no? Y tiene que pasar por ese, ¿no? Esta es la gráfica, ¿no? Va a ser, cuando x es mayor que 2, es 1, ¿no? O sea, de 2 hacia la derecha. Y va a ser 0 cuando el x vale 2. x2 se desplaza 2 unidades hacia la derecha, ahí va a ser 0. Y luego 1 cuando x es menor que 2, ¿no? Ese es su gráfico. Dominios todos los reales y el rango sigue siendo eso, ¿no? La función cuadrática, ¿no? Esta función cuadrática, ojo, ¿no? Es esa, ¿no? Una parábola, ¿no? Dominio todos los reales, el rango también, ¿no? Ejemplo, graficar. Esto que está ahí. Bueno, más adelante también vamos a ver las intersecciones, ¿no? Pero en este caso, y igual a menos x cuadrado, ¿no? Cuando es x cuadrado, la parábola es hacia arriba, se abre, ¿no? La parábola se abre hacia arriba. Cuando es x cuadrado. Pero si adelante del cuadrado va un signo menos, eso implica que esta parábola se va a invertir. Hacia abajo, ¿vale? ¿Ya? Y ahora inclusive me da condominio, ¿no? Desde menos 2 hasta 1. ¿No? Vamos a graficarlo eso, entonces. El x y el y. Ahí está. Es eso, ¿no? Claro, seguiría, ¿no? Si fuese todos los reales, esto sigue, ¿no? Así. Bueno, así, indefinidamente, ¿no? Se sigue abriendo, se sigue, ¿no? O sea, la gráfica. Pero en este caso me dice cuando x vale menos 2. ¿No? Ahí está. Cuando x vale menos 2, y reemplazo en la regla de correspondencia, ¿no? Sería menos 2 al cuadrado es 4. Con el menos que está adelante sale menos 4. Entonces, sale así, ¿no? Ahí está. ¿Sí? De esa manera. Y ahora, cuando x vale 1, y vale menos 1, ¿no? Lo reemplazo en la regla de correspondencia, ¿no? Me va a ayudar mucho. Si x vale 1, 1 al cuadrado es 1, y con el menos sale menos 1. O sea, esto que está acá es así, ¿no? Una gráfica aproximada. Y es abierto, ¿no? Así es. Esa es la gráfica. ¿Sabes por qué va hacia abajo? Porque adelante el signo del x cuadrado está el signo negativo, por eso la gráfica se abre hacia abajo. Esa sería la gráfica de esa función cuadrática. ¿Ya? El dominio, el rango ya. No, el dominio ya me dan, ¿no? El hecho de que x pertenezca a menos 2 abierto hasta 1 abierto, ese es el dominio. Entonces, el rango, mira, si tú ves gráficamente el rango de dónde a dónde va a ir, mira, está desde 0 hacia abajo, ¿no? Vamos a ver, de 0 hasta menos 4, ¿no? En menos 4, ahí me he equivocado, en menos 4, ahí debe ser abierto, ¿no? Voy a corregirlo esto. Esto que está acá, ¿no? Esto es abierto. ¿No? Este es abierto. Si no, después me olvido y ya no lo cambio, es abierto, ¿no? Y lo mando así y ahí van. A ver, este es así. El rango va desde... Ah, ya, está bien, creo, ¿no? Bueno, ¿en qué me equivoqué entonces? En antes yo lo vi cerrado eso. Ahí estaba bien. Entonces, ¿qué fue? Ah, a ver, claro, estaba abierto, ¿no? Ya estoy viendo mal, ¿no? Estaba así, ¿no? Está correcto entonces, ¿no? Menos 4 abierto, claro, hasta cerros. Está bien, ¿no? A ver, este es la 7, ¿no?
7. Voy a grabar esto. Ya. Listo, entonces acá estaba bien, ¿no? Yo lo había tomado al revés. Bueno, entonces por acá, estábamos en esto que está acá, ¿no? Bueno, está bien, ahí visto mal. Bueno, decíamos el rango, ¿no? El rango está bien, ¿no? Menos 4, siempre viene el menor, pues, ¿no? Desde menos 4 siempre viene, a la izquierda siempre va el menor, y el menor es menos 4 abierto, ¿no? Hasta 0, ¿no? Ese es el rango de la función. ¿No? El dominio ya sabes que por dato, ahí te dan el dato, ¿no? Menos 2 abierto hasta 1. La cúbica. ¿Cuál es la gráfica de la cúbica? Así más o menos es su gráfica, ¿no? Esa es la gráfica, ¿no? De una cúbica. Y dominio de la función todos los reales, ¿no? Porque la curva va así, ¿no? Así, ¿no? Así. Entonces el X está tomando todos los positivos y el otro hacia abajo, ¿no? Todos los negativos, ¿no? Igual, ¿no? El rango también, ¿no? Todos los positivos y todos los negativos. O sea, todos los reales, el rango también es todos los reales. Esa es la función cúbica, ¿no? La función raíz cuadrada, ¿no? La función raíz cuadrada es de su gráfica aproximada, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya sabes que el X, por ser irracional, debe ser mayor o igual que 0. Entonces tu dominio va a ser pues, todos los reales positivos, incluido el 0. Y el rango también, ¿no? Son todos los reales positivos, incluido el 0. Función inverso multiplicativo, ¿no? Esa es la gráfica de y igual a x, ¿no? Su gráfica es esto, una hipérbola, ¿no? X, claro, diferente de 0, es una hipérbola, ¿no? A ver, sería así, ¿no? Es una hipérbola, eso también, ¿no? Esa es la gráfica, lo que está de así. Eso significa que el x no puede pasar, mira, la gráfica se aproxima a y, pero nunca lo cruza. Se aproxima cada vez es más próximo, pero nunca lo va a cruzar. Porque el x no puede ser 0, porque es denominador, pues, ¿no? X no puede ser 0. Porque si fuese 0, 1 entre 0 no está definido. En este caso, el eje Y es una asíntota, ¿no? Vertical se llama, asíntota vertical. En trigonometría en funciones ustedes van a ver asíntotas, ¿no? Por ejemplo, la tangente, ¿no? Pi medios, ¿no? La tangente es casi parecida a la cúbica, ¿no? La tangente así, ¿no? Así es la tangente, ¿no? Entonces es una recta que no se excede de pi medios, ¿no? Se aproxima a pi medios, pero no lo toma. A eso se llama asíntota, lo que limita una asíntota vertical. También hay asíntotas horizontales. En este caso, por ejemplo, ¿quién sería la asíntota horizontal de eso? Sería, en este caso, pues Y0, ¿no? Y0. Este es una asíntota. X0, Y0, ¿no? Son asíntotas, lo limita, ¿no? Lo restringe. Claro, cuando es inverso multiplicativo, ¿no? Cuando son fracciones, por lo general siempre va a haber asíntotas, ¿no? Lo que limita, ¿no? El dominio sería todos los reales menos el 0 y el rango es esto, todo menos el 0, ¿sí? Bueno, y ese es el rango. A ver, vamos a ver ahora traslación de gráficas, ¿no? Traslación de gráficas. Ya, listo. A ver, ¿cómo se van a trasladar las gráficas, ¿no? Desplazamiento, horizontal, vertical, ¿no? Creo que me entiendan lo siguiente, ¿no? A ver, esto que está ahí es f de x, ¿no? Eso que está ahí es f de x, ¿no? Cuando h es 0, ¿no? Cuando h es 0, eso implica que no ha habido desplazamiento, ¿no? ¿Hacia qué me refiero, no? Esta es la función normal, ¿no? El f de x. Ahora, f de x menos h, ¿no? Mira, ahí hay desplazamiento. En este caso va a depender mucho del h, ¿no? ¿Qué te dice? Si el h es positivo, el desplazamiento de la gráfica es hacia la derecha. O sea, todos esos puntos que está así, se va a desplazar. Todos los puntos. ¿Cuánto? H unidades. Todo se desplaza hacia la derecha. Cuando el h es positivo, por cierto. ¿Tu gráfica cómo te va a quedar? Cuando el h es de esa manera. Acá estoy graficando al revés. Primero, cuando el h es negativo, obviamente, si el h es negativo, ¿hacia dónde se va todo? Hacia la izquierda. Todo.
¿Ya? Mira, cómo está, mira, la gráfica pasaba por el punto 0,0, ¿no? Ahora se está desplazando, ¿no? ¿Cuántas unidades? H unidades. Todos los puntos se desplazan H unidades. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque el H es negativo. O sea, si el H es negativo, va hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa cuando el H es positivo, ¿no? La gráfica va todo hacia la derecha, lo que hace un momento te decía, ¿no? Ahí está, mira. Toda la gráfica, ahora, ¿hacia dónde se ha ido? Hacia la derecha. Todos los puntos se han trasladado. H unidades, ¿no? Hacia la derecha. H unidades, todo, ¿no? Ojo, recuerda que la gráfica inicial es f de x. El f de x pasa por el 0,0. Hay un puntito, ¿no? Como referencia, ¿no? Claro, todos los puntos se van a desplazar. Si el h es negativo, todos los puntos que estaban del 0,0, h unidades hacia la izquierda. Cuando el h es negativo. Y si el h es positivo, hacia la derecha. ¿Correcto? De esa manera. Todos los puntos, ojo, todo. Claro, como referencia lo estoy tomando al 0,0, ¿no? Pero eso no implica, pues, los otros puntos, los demás igual, ¿no? Si el h es negativo, todos los puntos hacia la izquierda, ¿no? Todo. H unidades, H unidades, H unidades. Si el h es positivo, también hacia la derecha, todos los puntos. Solamente, ojo, desplazamiento en el eje X, ¿no? Horizontalmente se desplaza la gráfica, ¿sí? Ahora vertical, ¿no? Vamos a ver. Igual que el otro, vamos a tomar el f de x cuando vale 0 ahora. ¿A qué me refiero, no? Mira, lo tiene esta forma. F de x, o sea, mira, en el anterior está f de x más h y x menos h, o sea, dentro de la variable, ¿no? Del paréntesis. En cambio, ahora no está dentro del paréntesis, está fuera, ¿no? De la función k. Cuando ya está fuera de la función el k, ese k indica que va a haber desplazamiento vertical, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Si k es positivo, sube pues k unidades, todos los puntos hacia arriba. Y si k es negativo, hacia abajo, ¿no? Como indica la gráfica, ¿no? A ver, si k es positivo, hacia arriba, ¿ves? K unidades, ¿no? Mira, ese pedacito ha subido, porque estaba en el 0,0 unidades, ¿no? Pero todos los puntos suben, k unidades, k, porque el k es positivo. Y si k fuese negativo, se va a desplazar k unidades hacia abajo, ¿no? Ahí está, k unidades, ¿no? Y mira, ese desplazamiento es k. Todos los puntos se desplazan k, ¿no? K, ¿no? De esa manera. Ejemplo, a ver, graficar eso. Voy a tomar, esa es una cuadrática, ¿no? Entonces voy a partir del f de x, x0, ¿no? Ya sabes cuál es la gráfica de f de x, x cuadrado, ¿no? Ya sabes, es una parábola que pasa por el 0,0. Esa es su gráfica, mira. Todos sabemos que ese es su gráfica, ¿correcto? Ese es su gráfica. Ahora bien, voy a hacer que se desplace 3 unidades, ¿no? Ahora, porque yo quiero x menos 3 al cuadrado, entonces es f de x menos 3. Ahora bien, ¿cuánto se ha desplazado en el eje X, ¿no? Porque es horizontal, pues, ¿no? Horizontal. 3 unidades. 3 unidades. Una reglita práctica para ustedes es que la base de la cuadrática la igual es a 0. O sea, x menos 3 la igualas a 0, despejas, x vale 3. Eso implica que el x se ha desplazado 3 unidades hacia la derecha. 3, porque es positivo, ¿no? O sea, ya sabes cuál es la reglita. La base de esa cuadrática la igualas a 0. Y despejas, x vale 3. 3 es positivo, entonces esa parábola se ha desplazado 3 unidades, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, todos, ¿no? Entonces, más o menos su gráfica sería así, ¿no? Ahí está. Esa es su gráfica, ¿no? 3 unidades todo. El vértice se ha trasladado 3 unidades hacia la derecha. Ahora bien, si yo quiero todo eso, ¿no? Ahora, fuera de la cuadrática hay 2 unidades, fuera de la función, ¿no? 2 unidades. Eso implica que en Y hay 2 unidades. Como es positivo ese 2, hacia arriba. Entonces, aparte que se ha desplazado en el eje X 3 unidades, ahora tiene que subir 2 unidades más hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería su gráfica? Sería así, pues, ¿no? Ese sería su gráfica. ¿No? 3 hacia la derecha y 2 hacia arriba. ¿Qué conclusiones podemos tener, no? Primero, que el dominio es todos los reales, porque como la parábola se abre así, o sea, está tomando toda esta parte, y todo, o sea, todos los reales. En cambio, el rango empieza desde 2, ¿no? Porque el rango no está tomando, menos de 2 no está la gráfica, pues, ¿no? O sea, toma desde 2 cerrado, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito, porque eso va creciendo. Es el rango. El vértice de la parábola, si te dicen, ¿cuál es el vértice de la parábola? El punto 3,2. Ese es el vértice. ¿Correcto? El vértice de la parábola. El valor mínimo de la función es 2. O sea, porque mira, la función, el mínimo de la función es el f de x, pues el y, pues, ¿no? El mínimo es 2.
Porque de ahí tú ves en la gráfica, puede tener 3, 4, 5, ¿no? Porque eso crece, la parábola sigue siendo pues hacia arriba, ¿no? O sea, puede tomar el y cualquier valor mayor que 2. Pero si te piden el mínimo de esa función es 2, ¿no? Porque el mínimo puede tomar 2, no puede tomar menos 2, de acuerdo a la gráfica, me ayuda, ¿no? Esto también ustedes en RM, en una cuadrática, en máximos o mínimos, entonces puedes graficarlo así y puedes hallar el máximo. De la observación. A ver, no me recuerdo cuál era la observación. Ah, ya. Hay que saber completar. O sea, para que tú puedas graficar una parábola, necesariamente tiene que presentar esta forma, o sea, su equivalente, ¿no? Para graficar, ¿no? Se transforma ese f de x de esa manera. O sea, ese ax cuadrado más bx más c debes transformarlo así. ¿Ya? Obligatoriamente. Tiene que tener esa forma, ¿no? Como está ahí lo que te ha puesto a graficar x menos 3 al cuadrado más 2, ¿no? Tiene esa forma. ¿Ya? Siempre hay que llevarlo de esa forma. Completando cuadrados y todo, ¿no? Ejemplo, por ejemplo. El mismo ejemplo, ¿eh? Ojo, el mismo ejemplo ahí. Mira, el x cuadrado me pide graficar eso. ¿Cómo graficarías? Entonces tengo que completar cuadrados, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces digo, el primero al cuadrado, como es 6x, es el doble del primero por el segundo. Como es 6x, el doble, el segundo sería 3, ¿no? 2 por 3, ¿no? Ahí sí. Más 3 al cuadrado. Yo sé que es 11, ¿no? 3 al cuadrado es 9, más 2 es 11, ¿no? Y este es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Ahí está. Es la misma función que he puesto ahí. Me lo dando de otra manera. Mira, x cuadrado menos 6x más 11. Graficar x cuadrado menos 6x más 11. Entonces, mira, lo has llevado a esa forma, ¿no? X menos 3 al cuadrado más 2 y ya sabes cuál es la gráfica. Ahí está, ¿no? La que hemos hecho. Dice, la misma función. ¿Sí? De esa manera. Entonces, hay que llevarlo siempre de esa forma, ¿no? Cuando me dan reflejos, ¿no? A ver, reflejos, bueno, para que ustedes puedan ver cuáles son los reflejos, ¿no? Mira, esa es la función f de x. Ahora yo quiero el reflejo menos x, menos f de x. Ojo, es menos. Entonces va a ser así, ¿no? Ese es el menos f de x. ¿Ya? Ese es el reflejo con respecto al eje x. ¿Te acuerdas de la parábola? X cuadrado era hacia arriba, ¿no? ¿Y quién era menos x cuadrado? Hacia abajo, ¿no? O sea, se reflejaba. Lo de arriba se refleja con respecto al eje x hacia abajo. Y esa gráfica también se refleja, mira. Esta partecita de azul que llega hasta 0, hasta acá, se refleja hacia abajo, y todo lo que está abajo se refleja hacia arriba. ¿Me entiendes? Esa es la gráfica. ¿Ya? De cualquier función, no necesariamente cuadrática, ¿no? Valor absoluto, lineal, hasta inclusive la que no tenga regla de correspondencia, ¿no? ¿Ya? El reflejo con respecto al eje Y, ¿no? Con respecto al eje Y, ¿no? Entonces, esto que está acá, ¿no? Con respecto al reflejo al eje Y, ¿no? Ojo, mira, el otro era f de x y era menos f de x. Ahora no es así, es f de x, ahora es f de menos x. O sea, quien está cambiando el signo ahora es la variable x, no es la función. En el otro sí es la función. F de x menos f de x, ahí sí, con respecto al eje x. Pero con respecto al eje y es f de x y ahora es f de menos x. La variable cambia ese. Entonces, la gráfica sería esta, ¿no? ¿Correcto? Es esa, ¿no? Ahora se va a reflejar con respecto al eje x, ¿no? F de x con f de menos x. Que bueno, ¿no? Eso en algún momento ustedes van a ver función par y función impar también, ¿no? Las gráficas, ¿no? Que también, ojo, esto viene en examen de admisión, ¿no? Este por el tiempo no se puede. Pero le voy a pasar al último el link, donde están todas funciones, no pueden entrar, por eso le digo, ¿no? Si se suscribe a mi canal, ahí están todas, ¿no? Al inverso, que de repente por el tiempo no se puede, ¿no? Esta es dilatación, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué significa dilatar, no? Con las gráficas nos va a ayudar. La primera gráfica, ¿no? F de x. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes x cuadrado, ¿no? Es así, ¿no? X cuadrado. Pero ¿qué pasa si yo a ese x cuadrado lo multiplico por 2? ¿No? Por 2 adelante. ¿Qué va a pasar con esa gráfica que es así? De x cuadrado es así. 2x cuadrado se comprime. ¿Ya? Se comprime. O sea, ya no va a ser así, ¿no? Sino un poquito más. ¿Y qué pasa si multiplico por 3? Más se comprime. Por 5, un poquito más. O sea, sigue siendo la parábola, pero se va comprimiendo. O sea, se va acercando al eje Y. ¿Correcto? Mira, ahí está el f de x, ves la gráfica de azul, y lo que está punteadito es a por f de x. O sea, el a puede ser 2, 3, 4, 5, siempre y cuando el a sea mayor que 1, ¿no? Se comprime más. Pero, ¿y qué pasa si fuese, estaría entre 0 y 1? O sea,
ya no sería x cuadrado, sino un medio de x cuadrado, o un cuarto de x cuadrado, o un tercio de x cuadrado. O sea, cuando el a está entre 0 y 1, ya no se comprime, sino se ancha, se dilata, se echa un poquito más la parábola, ¿no? O sea, más o menos la gráfica, ¿no? Mira, ahí está. Ahora, cuando el a está entre 0 y 1, ¿qué va a pasar? Se echa, ¿no? Se echa más. ¿Ya? Es eso. ¿Y qué pasa con los negativos? Es sencillo, ¿no? Si fuese negativo, hacia abajo, ¿no? Y lo que hemos hecho, ¿te acuerdas x cuadrado? ¿Qué pasa si es menor que menos 1? Está bien, se invierte y se sigue el mismo procedimiento, ¿no? ¿Sí? Se sigue, no solamente el negativo implica que se va a invertir, ¿no? Profesor, y si es menor que menos 1 es igual que como si fuese a mayor que 1, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se comprime. Y si el a está entre menos 1, se dilata, ¿no? Pero ¿hacia dónde está la gráfica ya? Ya no va a estar hacia arriba, sino hacia abajo. Ese es lo único, ¿no? Horizontal, ¿no? Lo mismo que sucede, ¿no? A ver, acá en uno solo le he puesto las gráficas. Ya, a ver. Mira, esa es la gráfica. Esta es la gráfica que tengo acá, ¿no? Ya, de esa función. Ahora, la variable está multiplicado, ¿no? Por a. Si a es mayor que 1, f de x se comprime. Ahí está. ¿No? Ahí está. Esto es cuando ax, el a es mayor que 1. Si a es mayor que 1, no, mira, lo que está de rojito es el f de x, y f de ax cuando el a es mayor que 1, mira, se dilata, ¿no? ¿Te acuerdas del seno coseno? ¿Te acuerdas seno coseno, no? También tienen ustedes eso estudiado, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Si tienes f de x y f de 2x, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el seno? Pues se dilata, ¿no? El seno, ¿no? Más. ¿Y qué pasa cuando el a está entre 0 y 1, ¿no? Por ejemplo, en el seno de x, seno de un medio de x, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se comprime, ¿no? De esa manera, ¿sí? Bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Para estas gráficas. Bueno, y no, esto ya creo que al valor absoluto, ¿no? El valor absoluto, ojo, mira, se refleja, ¿no? Un valor absoluto, cuando tomas valor absoluto, ojo la función, ¿eh? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todo lo negativo sube hacia arriba, ¿no? Se refleja hacia arriba. Por ejemplo, esa gráfica, ¿cuál sería el valor absoluto de f de menos x? Solamente la parte negativa se refleja como un espejo hacia arriba. Es decir, te va a quedar así. Ahí, mira, esta parte negativa que estaba, mira, se ha reflejado, ¿no? Lo normal su gráfico es este, ¿no? Así era, ¿no? Pero esa parte negativa ahora se refleja. Cuando, ojo, es valor absoluto, ojo. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes 12x más 3, es una recta, ¿sí o no? Así, ¿no? Es una recta. 2x más 3. Pero si tú quieres valor absoluto de 2x más 3, entonces esa parte negativa se refleja hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Solamente la parte negativa. Porque tú sabes que un valor absoluto es positivo, ¿no? No puede ser negativo. Y esto es cuando el valor absoluto va en el signo, ¿no? Esto ya es un poquito más complicado, pero de todas maneras lo estamos colocando, ¿no? F de x y f de menos x. A ver, se va a reflejar, ¿no? Mira, esta gráfica cuando tú quieres f del valor absoluto de x, ya no lo vas a tomar en cuenta cuando el x es negativo. Borra esa gráfica. Solamente vas a tomar la parte donde el x es positivo. O sea, se va a reflejar así. ¿Ya? Se refleja. Pero ¿qué va a pasar con la parte negativa? Cuando el x es menor que 0, lo borras. Ya es como si no estuviera. Ahí, por ejemplo, toda esa parte negativa hay que borrarlo. Pero a partir de la parte positiva, eso se va a reflejar en el eje Y, hacia el otro lado como un espejo. Todo igual, simétrico. Como te indique, a ver, acá la gráfica, ¿no? Mira, ahí está, mira. Reflejó, ¿no? Como un espejo. ¿Y qué pasó con la parte? No, no se coloca la parte negativa. Es eso. Esa es su gráfica de... Bueno, creo que hasta acá ya terminó. Es bastante... es que si se dan cuenta esto... ¿Qué pasó acá? Oh, sí, lo borré yo. Oh.
Ya está. Está todo. A ver, a ver. Creo que sí, ¿no? No sé qué pasó acá. Creo que está ahí, está. Ahí se quedó, pero no. Ya está acá. Bueno, vamos a empezar con los problemas. Problema número 1. Nos van a lograr. Ahí está. Listo. Ya, problema número 1. Ya. Listo, dice. A partir del siguiente gráfico, vale, vamos a empezar. A ver. Vamos a ver en este caso la primera. A ver. Dice, a partir del gráfico de la siguiente función. Gráfica de función. Bien. Por acá. A ver. Y por acá. Vamos a hacer acá lo siguiente. Mire. A partir, dice, de la siguiente gráfica. A ver. Miren, eso ya hemos visto anteriormente, ¿no? Por acá, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Hace un momento también. Mira, es bastante sencillo, ¿no? Porque al final es, la gráfica lo voy a poner por listo. La gráfica acá me indica de la siguiente manera, ¿no?
Bueno, es así más o menos la gráfica de esto. Bueno, está así. A ver, wow, la batería. Perfecto. Bien. Bueno, vamos acá ubicando los puntos menos 5 y menos 3. Este puntito sería menos 2. 8, 7 y 3. Ya está. Listo. Los dos son cerrados. Entonces acá es sencillo, ¿no? Si alguien me pide el dominio de F, el dominio de F son todos los valores que toma el X. Mira, esta es la gráfica de esta manera. O sea, el X está tomando todos estos valores. El X, la gráfica técnica. Hasta acá. Porque acá ya no hay gráfica. O sea, solamente hasta 3. Está tomando hasta menos 5. Entonces sería desde menos 5 la gráfica, ¿no? Hasta 3. Ese es el dominio de la función. ¿Quién sería el rango de la función? El rango de la función, ¿no? Mira, el rango son los valores que toma el Y. Mira, lo de amarillo, el Y. Está tomando desde menos 3 hasta dónde. Esto es hasta acá. No, sigue, mira. Hasta 8. O sea, está desde menos 3 hasta 8. Entonces, acá, si te pide el dominio de F intersectado con el rango de F, entonces tú por acá graficas y dices, bueno, indicas acá el dominio, me dice que va desde menos 3 hasta 3, desde menos 5 hasta 3, ¿no? Menos 5 hasta 3. Ese rango. Y el rango es desde menos 3 hasta 8. Ahí. Con la intersección, entonces, por acá, esto va a salir así, ¿no? Desde menos 3. Esa sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? No sé si hay alguna duda, por favor, me indica. Bueno, tanto de vacaciones. A ver, ¿sí se entiende, no? ¿O no? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bueno, todo está claro. Sí, profe. Gracias.
por lo menos una compañera me da una milimola, ¿no? O sea, eso implica. Por ahí los demás son tibios. A ver, de la gráfica, esta es la gráfica. F de X igual a X más B. A X más B. Esa es una función lineal, ¿no? De esa manera. Y la gráfica te indica lo siguiente, ¿no? Es la gráfica, vamos a ponerlo por acá. Como pequeños. Ya, no muy grande. Bien. Listo. Indica el valor de A por B, ¿no? O sea, este A y este B. Esa es la función lineal. Recuerden lo siguiente, ¿no? Que en el plano, o sea, un punto que te da, o sea, un punto es un par ordenado. El hecho de que acá te diga que ese es 2, eso implica que Y vale 2. Pero en X, ¿cuánto vale? En X no ha ido ni a la derecha, ¿no? Ni a la izquierda. Eso implica de que en este caso, ese puntito es lo correcto colocar es 0,2. Claro, porque en X no ha ido ni a la derecha ni a la izquierda. En Y sí ha subido 2 unidades. Entonces, ese es lo correcto. Lo mismo voy a hacer acá. Este es en X, porque en X se ha ido 3 unidades, pero en Y no ha subido ni ha bajado. Eso significa que este puntito es menos 3,0. Entonces, claro, porque en el plano se generan justamente puntos, ¿no? Puntos. Ahí está, puntos. ¿Qué significa? Este es eje, pues, ¿no? Este es eje. Que este punto pertenece a la gráfica de, o sea, pertenece a la función. O sea, lo que te está diciendo acá, que el punto 0,2 pertenece a, ¿no? Este puntito. ¿Eso qué implica? Que cuando el X toma 0, el Y ¿cuánto toma? 2. Cuando el X toma 0, el Y toma 2. Recuerda que este es el Y. El f de X, Y es igual a f de X. Si X toma 0, el Y toma 2. Si X toma 0, sería pues A por 0, porque X está tomando 0, más bien, ¿cuánto toma el Y? Cuando X toma 0, el Y toma 2. Si esto es 0, entonces ya conoces que B vale 2. Como B vale 2, ya conozco este B, me faltaría encontrar el B. Pero también, ¿qué digo yo? Este punto, menos 3,0, también pertenece a la gráfica, ¿no es cierto? Pertenece a F, pues, ¿no? A esta función. Entonces, cuando el X vale menos 3, el Y vale 0. Cuando X vale menos 3, reemplazo. Cuando X vale menos 3 por A. O sea, o A por menos 3, que es lo mismo, ¿no? Más B vale 2. ¿Eso cuánto sale? Y, pues, ¿no? Y, pero Y ¿cuánto toma? 0. Eso implicaría que este menos 3 pasa al otro lado. Entonces, por acá, ¿qué te va a quedar? Que A vale ¿cuánto? 2/3. A vale 2/3. Por lo tanto, A por B. Si tú multiplicas, A por B sale 4/3. ¿No? Multiplico esto 2, sale 4/3. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Por favor. ¿Están volando ya? ¿Alguien dijo, sí, profesor, se entiende, no se entiende? No, profesor, está aquí. Bueno. Los demás están mudos. ¿Qué pasó? ¿Ya están volando? No creo. O de repente. Ya, acá. Si usted
grafica, ¿no?, las funciones, en el plano cartesiano se obtiene un triángulo rectángulo, dice, ¿no? Hay el área del triángulo rectángulo obtenido. Bueno. A ver. Vamos a ver. 3. A ver, me dice, hay que graficar. Esa gráfica es un valor absoluto, ¿no? El primero, el f de x, ¿no? O sea, voy a graficar el f de x, este que está acá, el f de x que es menos valor absoluto de x menos 1, menos, así está, ¿no? A más 1. Listo. ¿Cuál sería la gráfica de, mira, cuánto, este es desplazamiento, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay una reglita práctica, ¿no? Lo que explicamos en borrador. Lo normal, en la función valor absoluto, es esta, ¿no? Así es. Esa es la función valor absoluto. Eso implica que acá ha tenido desplazamiento, porque es x menos 1. Y fuera de la función valor absoluto está el más 1. O sea, también en y. O sea, ha habido desplazamiento tanto en x como en y. O sea, esa b se ha desplazado en x de repente pues hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en y o ha subido o ha bajado, ¿no? De esa manera. Una reglita práctica, ¿se acuerdan que le dije? Bueno, todo lo que está dentro de la función. ¿Se acuerdan? Era una cuadrática. A esa cuadrática su base le igual a 0. Si yo esto le igualo a 0, ese x menos 1 le igual a 0, x vale 1. ¿No? ¿Eso qué implica? Que en el eje x se ha desplazado una unidad. Como 1 es positivo, hacia la derecha. Todos se desplazan una unidad hacia la derecha. ¿Correcto? En el eje y. Como este es el valor absoluto, en el eje y es 1. Fuera del valor absoluto, 1. 1 implica que ha subido una unidad. Todos los puntos. Es decir, este puntito se ha desplazado una unidad hacia la derecha y ha subido una unidad. ¿Cierto? Entonces me va a quedar así, más o menos, ¿no? ¿No? Así, así. ¿No? Una unidad, ¿no? Una unidad para ambos. Ahora está. Ahí está. Una unidad, ¿no? Esto me indica, igual a 0 equivale a 1, en x fuera del valor absoluto hay 1, entonces 1 positivo hacia arriba. Profesor, pero adelante hay un signo menos. ¿Se acuerdan de la cuadrática que les había dicho? Cuando era x cuadrado hacia arriba y cuando es menos x cuadrado hacia abajo. Entonces, como delante de la función valor absoluto está un signo menos, eso implica que está bien, o sea, si fuese así, ojo, si fuese así, su gráfica sería así, ¿no? Mira. Este es el punto 1, si fuese así. Porque adelante no hay signo. Como es positivo, hacia arriba. Ahí está. Bien. Pero adelante hay un signo. Eso implica que esta vez es invertido así. Está así. Va a pasar por aquí. Alguien me dirá, profesor, ¿usted cómo sabe que pasa por el 0,0? ¿Por qué no puede pasar por acá o más hacia el otro lado? Usted dígame, profesor, ¿por qué usted considera eso? A ver. ¿Por qué usted dice que pasa por acá, profesor? A ver, te voy a explicar. ¿Te acuerdas cómo se ven los interceptos? Que x valga 0. A ver, si x vale 0, ojo, esta es la función. Si x vale 0, 0 menos 1 es menos 1. Valor absoluto de menos 1 es 1. Con el menos sale menos 1. Menos 1 más 1, ¿cuánto te da? 0. O sea, cuando x es 0, el y también vale 0. Entonces pasas por ahí, pues, por el 0. ¿Se entiende? Entonces yo digo, si x vale 0,
el y vale 0, ¿no? Pero mira, una forma de poder saber cómo hallar los intersectos, haces dos cosas primero, ¿no? Si x vale 0, para hallar el intersecto, dice, pues, ¿no? Si x vale 0, entonces, ¿cuánto vale y? Vamos a ver, ¿no? Si x vale 0, sería 0. Este ya hemos visto, ¿no? Este valor absoluto, por si acaso. No, sale menos 1. Valor absoluto de menos 1 es 1. Con el menos sale 0. O sea, si x vale 0, el y vale 0. ¿No? Entonces pasa por ahí. Pues, oye, ¿cómo hay el otro punto? ¿No? Si es que yo quisiera hallarlo. Pues, si tú quisieras hallar ese punto también, haces lo contrario, ¿no? Haces lo contrario. ¿Cómo hallas? ¿Cómo se llama? Haces lo contrario, ¿no? Si y vale 0. ¿Por qué, profesor, y es 0? Claro, porque acá el y vale 0, porque no ha subido ni ha bajado. Entonces, ¿qué te va a quedar? Acá, esta es la función, ¿no? Esta es la función. Este es el y. Recuerda que este es el y. Estoy diciendo si y vale 0. Esto vale 0. 0 es igual a menos valor absoluto de x menos 1 más 1. Él pasa al otro lado, me va a quedar esto. Valor absoluto de x menos 1 igual a 1. Y esta es una ecuación con valor absoluto. Hay que resolverlo. ¿Qué vas a decir? Que x menos 1 vale 1 o x menos 1 vale menos. X vale 1 o x vale 0. O sea, si y vale 0, ¿cuánto vale el x? O bien 1 o bien 0. Y es cierto, ¿no? Ah, perdón. Pasa al otro 2, ¿no? Perdón. 2. Claro, esto pasa positivo. 1 más 1 me da 2. El menos 1 se va con el menos 1 sale 0. O sea, cuando el y vale 0, o sea, este puntito vale 2 y el x vale 0. Una pregunta, ojo, te puede decir solamente, ¿no? Te da la función, o sea, una pregunta aparte de esta. ¿Qué te puede decir? Ah, ya. ¿No? Te da esa gráfica, te puede pedir, ¿no? Indicar el área que se genera entre la función y el eje real positivo. ¿Qué es el eje real positivo? Este es el eje. Ahí está. ¿Qué pasa si el x me dice, pues, ¿no? Esta función que pide el área que se genera entre la función y el eje real positivo. El eje real positivo sería esto, de la función y el eje real positivo. O sea, sería esto. ¿Cómo calculas esa área? En la base, esta base vale 2, la altura vale 1 sobre 2. O sea, saldría 1 unidad, si es que te pidiera así. Pero a mí no me está pidiendo eso. A mí lo que me está pidiendo es lo siguiente. Dice, en el plano cartesiano, dos funciones. La otra función es g de x igual a menos 1. ¿Cuál es la gráfica de g de x igual a menos 1? Sería esta, ¿no? Esta sería la gráfica. Esto que está acá es el. A ver. Este puntito es menos 1, la función constante. Esa es la función constante, es esta. Me dice el área que se genera entre ambas funciones, o sea, esta y g de x menos 1. Esto recuerda que es f, esto que está acá es f, y esto que está de azul es g, pues g de x igual a menos 1. Entonces, esto me está pidiendo. ¿Cómo se calcula el área? Porque me dice que se genera un triángulo rectángulo, ¿no? Obviamente, uno debe ser 90 grados. Esto no es 90 grados, esto tampoco. Entonces, este sería, ojo, ese es el dato del problema. Que se genera un triángulo rectángulo. Este sería el. Vale. Listo. Pero, en todo caso, también podríamos hallarlo así, ¿no? Para hallar el área, tú sabes que debo conocer la base y la altura. La altura yo conozco, porque si este es menos 1, no se ve acá, ¿no? Menos 1.
Voy a ponerlo hacia abajo, este puntito menos. ¿No? Este es. No. Esta altura ya conocen, porque si acá es menos 1 y acá es 1, o sea, esta alturita vale 2. Me faltaría ir a la base, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo hallo la base? ¿Cómo se puede hallar la base? ¿Cómo se halla la base? Entonces yo por acá, este puntito, ¿no? Tengo que hallar este puntito. Para hallar este puntito, ¿cómo se halla este puntito? Ojo, acá es importante algo, ¿no? Nosotros tenemos que saber hallar esos puntos. Esos puntitos, este puntito pues, voy a poner pues x1 y este puntito x2. Ese puntito x1, ¿a quién pertenece? Al valor absoluto, ¿sí o no? Pero también ¿a quién pertenece? A g, pues, ¿no? A ambos, ese puntito. Entonces, ¿cómo hallo? Igualo las dos funciones. O sea, para hallar, entonces yo digo, pues, para hallar ¿quién? X1 y X2 se procede la siguiente, ¿no? Se iguala, ¿no? Iguala la función. O sea, se va a igualar las funciones. Claro, porque este puntito, recuerda, pertenece a F y también ese puntito pertenece a G. O sea, ambas funciones en ese punto son iguales. Es decir, ¿no? G es igual a F. Pero con su regla de correspondencia. ¿Quién es G? ¿Quién es G? Mira, G, ¿quién es? A ver, es... No, acá me he puesto. Y G, por si acaso. G de X vale menos 1, ¿no? G de X vale menos 1. Entonces, igual, ¿no? Estas dos funciones lo igual. Menos, no sé si se ve, vamos a ver. Creo que sí, ¿no? Igual, menos esto, ¿no? Igual a menos, igual. Este es F y este es F. Entonces, él pasa al otro lado, sale 2, ¿no? Esto pasa al otro lado, sale 2. 2 es igual a ¿cuánto? Y él pasa a este lado. Valor absoluto de X menos. ¿No? O sea, este es menos, ¿no? Pasa a positivo y este menos pasa a sumar. Esto ya sabemos resolverlo, ¿no? X menos 1 vale 2 o X menos 1 vale menos 2. Y acá, X cuánto vale 3 o X cuánto vale menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Listo? O sea, estos dos puntos son estos, los que están acá, X1 y X2. Claro, son dos puntos. X1 vale, pues, obviamente, menos 1, y X3, ¿cuánto vale? O X2, ¿cuánto vale? 3. ¿Correcto? Entonces, este sería, pues, X1, y este sería X2. ¿No? Así sería. ¿No? X1 y X2. ¿Quién sería la base ahí? La base. Entonces, la base. Entonces, por acá. El área del triángulo rectángulo sería la base por la altura sobre 2. La base, recuerda quién es la base. ¿Quién es la base? Es esto, ¿no? O sea, es X1 que va pues desde menos, ¿no? Sería la base, ¿no? Pero cuando tú quieres hallar la base siempre se resta el mayor o menos el menor. X2. X2 es 3. La base es 3 menos X. Que vale 1. Esa es la base. Por la altura. La altura, ojo, recuerda que es esto, ¿no? Que es 2. Sobre 2. Se va menos por menos más sale 4, ¿no? 4 ese tal. 4, ¿no? Yo he puesto 3. Es 4 unidades de ese triangulito.
No sé si hay alguna duda, preguntas. ¿Ninguna? Profe, ¿cómo hizo para hallar la base del La triángulo? base, Sí, por favor. ya. La base es esta. Esta es la base, ¿no? Porque este triángulo, la altura es L. De -1 hasta 1, ¿vale? Entonces, acá hay 1 y acá hay un 1. ¿No? A la final es cuánto es todo, 2. Acá hago lo mismo. De acá hasta acá, porque esta es la base, ¿no? Sería este segmentito, esto vale 3. Pues. Este puntito vale 3. O sea, de acá hay 3. Y de acá hay 1. Pues. O sea, en total la base, ¿cuánto vale? 4, ¿no? Porque la base va de acá hasta acá. O sea, todo esto es la base. Base por esa altura. ¿Sí? Por eso vale, siempre se resta E, que vale 3, menos, con este menos 1 sería 4, ¿no? Pero si lo quieres hacer por segmentito, sería pues, esta base sería pues, esta partecita, más esta partecita. Y esta partecita vale 3, porque este vale 3. Y esta partecita vale 1, total todo vale 4. ¿Se entiende? Sí, profesor. Gracias. Ya. Listo. Bueno, si f de x es una función cuya gráfica es una recta, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Me dice que f de x es una recta. Si es una recta, f de x es, ¿no? F de x sería pues ax más b, ¿no? A ver, por ser una recta. Es una recta. Toda recta, si te dice es una recta, debe tener esta forma. Ax más b, ¿no? O mx más n, no sé, ¿no? Entonces tú dices por acá f de 4. Voy a reemplazarlo acá arriba mejor. Ya está. F de 4, ¿no? ¿Cuánto vale f de 4? F de 4. ¿No? Voy a reemplazar, recuerda que el f de x que he puesto ahí está, ¿no? Es ax más. A ver, f de 4 sería 4a más b. ¿No? O sea, estoy reemplazando 4. 4a más b. Eso por dato vale 4. Ahora, además me dice que f de 3, o sea, ahora vale 3. F de 3, 3a más b. Eso vale, creo, 1, te dice, ¿no? 1. Determine f. Y acá debo encontrar, pues, a y b. Supongo que de acá debo encontrar a y b. Entonces, por acá voy a operar. Al operarse, ¿no? Voy a, en este caso, pues, a operar esto que está acá. Voy a restar, ¿no? Estos dos. Voy a restar, ¿no? A ver. Al restar, sale, pues, A. 4a menos 3a sale A. B con B se va, A vale 3, ¿no? Si A vale 3, 4 por 3, 12. Pasa al otro lado, B vale menos 8, ¿no? B vale menos 8. Entonces, f de x es ax más b. A vale 3, 3x menos 8. Bueno, por acá me pedía f de menos 2. F de menos 2, 3 por menos 2, menos 8, ¿no? Sale menos 6, menos 8, sale menos 14. ¿No? Esa es la respuesta nada más. Bien. Problema número 5. A ver, problema número 5.
Dice, por el alquiler de un auto cobran una renta fija de 200 soles. Y adicionalmente 10 a dólares, ¿no? Por kilómetro recorrido, ¿no? Grafica la función que representa el pago total, dice, ¿no? El pago total. Ya. En este caso me dice de que, ¿cuánto se paga, dice, por el alquiler de un auto? Una renta fija, 200 soles. O sea, si yo voy a alquilar un, es como decir, ¿no? De repente tiene algún familiar que es taxista y alquila, ¿no?, un automóvil, y entonces te dice, ya, ¿cuánto me vas a cobrar? Ah, ya te dice, bueno, no, voy a cobrar, te voy a alquilar por 8 horas, si tú, así tengas, pues, hayas hecho carrera, ¿no? Por 8 horas yo te voy a cobrar 50 soles. Pero le dice, pues, adicionalmente eso, voy a poner tu kilometraje, como hacen en otros países, eso no lo hacen acá, ¿no? En otros países, inclusive acá, ¿no? En Ecuador, tuve la oportunidad de ir, y entonces ahí por kilometraje también te cobran. Lo que acá no quieren hacer los taxistas, ¿no? Y bueno, te dicen, pues, por cada kilómetro yo voy a ver, pues, ¿no? Kilometraje, voy a ver cuánto. El día de hoy, no sé, pues empiezas ahí está en 1000 kilómetros, ¿no? Entonces yo voy a ver cuando tú vengas después de 12 horas, voy a ver cuántos kilómetros has recorrido. Y de acuerdo a eso, bueno, ¿no? Por cada kilómetro que tú recorras, bueno, ¿no? Te voy a cobrar 10 soles. Algo así. O sea, eso implica que él sí o sí pague 200 soles, obligatoriamente. Así haga taxi o no haga taxi, ¿no? Eso ya no es problema, ¿no?, del dueño. Dice, no, yo te voy a cobrar 200 dólares, ¿no?, por ese alquiler. Entonces, esa es una función, ¿no? O sea, EF de X debe estar en kilómetros, ¿no? 200 dólares. Es decir, si tú de repente corres 1 kilómetro, 2, 3, eso, bueno, no es independiente, pero tú así te desplaces o no te desplaces, obligatoriamente te voy a cobrar los 200. O sea, siempre te voy a cobrar. Así recorras 1 kilómetro, 2, 3, 4, siempre. Pero por cada kilómetro adicional te dice te va a cobrar 10. O sea, si recorre 1 kilómetro, 10 soles. Si recorre 2 kilómetros, 20 soles. Y así. Entonces, yo no sé cuánto va a recorrer. Entonces, sería 10 veces X. Claro, X está en kilómetros, por si acaso, ¿no? Si recorre 1 kilómetro, sería 10 dólares, ¿no es cierto?, por 1 kilómetro. Si recorre 2, sería 20 dólares. Pero, ojo, fijo, de todas maneras tú le tienes que pagar al dueño 200, aparte de lo que tú vas a recorrer por cada kilómetro. Es así, esa es la función, entonces, que te pido. Este es el Y. Ese es el Y. Entonces, ¿cuál sería su gráfica de ese Y? A ver. Mira, tú ya sabes cómo se grafica esa línea, ¿no? Si X vale 0, Y vale 200. Este es el Y. Y vale 200. Por acá debe estar 200. Ya. ¿Qué pasa? Ahora haces lo siguiente, ¿no? Eso es cuando X vale 0, el Y vale 200. Ahora haces lo contrario. Cuando esto vale 0, ¿cuánto vale X? ¿No? Mira, si él vale 0, él pasa al otro lado, sería menos 200. Se va un cerito, sería 100, ¿no? O sea, perdón, se va un cerito, 20, ¿no? 20, así, más o menos así. Esto es menos 20. ¿No? ¿Se entiende, no? Porque estás haciendo Y0, despega, pasa acá menos 200, pasa a dividir, sale menos. O sea, por acá pasa la función. Por acá. Por estos puntos pasa la función. ¿No? Más o menos, vamos a poner así. Ya. Voy a ponerlo que acá sea 200. Más o menos una gráfica aproximada, ¿no? 200. Esa sería su gráfica. Esa sería su gráfica. Pero, a ver, vamos a ver por acá, ¿no? Estas son las gráficas que tienes, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta ahí, ¿qué pasa cuando dice X vale 10, ¿no? A ver, vamos a reemplazar. ¿Qué pasa si X vale 10? Si X vale 10,
10 por 10, 100 más 200, 300. O sea, cuando X vale 10, pones por acá. No, más o menos sería así. X vale 10, esto vale 300. Y así no. Hoy seguimos pues, ¿no? Dando valores. Pues. Esa sería la gráfica, ¿no? ¿No? Bueno, y uno diría, ¿cuál de ellas, profesor? ¿No? Ya, listo. Mira, vamos a ver lo siguiente. Recuerda que X es lo que recorres en kilómetros. Tú no puedes recorrer pues menos 1 kilómetro. No, sería absurdo. Se supone que vas a recorrer de cero, porque, es decir, el carro está fuera de la puerta del dueño de la casa, está ahí. A partir de ahí, tú manejas el carro y el kilometraje va desde cero, pues, ¿no? 0, 1, 2, así, pues, ¿no? O sea, los kilómetros que tú vas a recorrer no van a ser negativos en la vida, pues, ¿no? O sea, te alquila el carro, a partir de ahí es cero, pues, ¿no es cierto? Entonces, ya no debe estar esta parte. Este es kilómetro, ojo, este es kilómetro. ¿No? El X es el kilómetros de esto, ¿no? El X, lo que ya acá también te había dicho. Pero eso implica de que el X no puede ser negativo, ¿no? Tú no puedes recorrer menos 1 kilómetro, sería absurdo. Entonces, esta partecita ya no debe estar. Ha sido algo referencial para graficar, ¿no? No debe estar. O sea, solamente la gráfica debe ser a partir de acá. Debe ser esto. ¿No? Y la gráfica que se aproxima, ¿cuál sería eso? La B, ¿no? La B. Esa sería la gráfica. ¿Correcto? Esa es la gráfica. De esa manera. Bueno, aunque creo que la D también se aparece, ¿no? Bueno, parece que ahí había un horror, ¿no? Un horror. A ver. Kilometraje. A ver, un árbol. Claro. Pero en la de esto sigue, pues, ¿no? Mira, sigue, ¿no? La parte negativa. No. En cambio acá sí, pues, ¿no? Empieza de 200, ¿no? O sea, desde acá debe empezar, ¿no? Esa es la D. ¿No? La otra aparece, ¿no? Pero ojo, sigue la parte negativa. Y no puede ser. Tú no puedes recorrer menos 1 kilómetro, ¿no? Eso está mal. Ya, listo. A ver. Acá en este problema 6 te dice lo siguiente, ¿no? Te dice lo siguiente. Se coloca el fuego, se coloca el fuego en una olla con agua a 200 grados centígrados, ¿no? La temperatura del agua va aumentando 16, ¿no? Cada minuto, hasta llegar a hervir 100, y de ahí se mantiene hirviendo a grado constante. Entonces, esto que está acá, porque me están viendo la gráfica, ¿no? 6. ¿Qué me dice? Es como decir, pues, ¿no? ¿Cuál es la temperatura? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una temperatura promedio, ¿no? Entre 35 a 36, eso es lo normal que tenemos, ¿no? Nuestro cuerpo tiene esa temperatura normal, ¿no? Entonces, el agua más o menos a una temperatura ambiente más o menos es 20 grados, ¿no? Si tú calculas la temperatura, pones un termómetro en el agua y vas a ver que tiene ese promedio casi. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Si lo pones a un frigider, obviamente de 20 va a disminuir su grado, ¿no? Lo sacas después de 5 minutos, pones un termómetro y vas viendo, pues, cuánto, ¿no? De temperatura tiene el agua, cuánto ha disminuido, porque si pones al frigider, obviamente pues, va a ser más helado, ¿no? Va a depender del tiempo. En cambio, si tú lo pones en la cocina, la temperatura va aumentando, dice, ¿no? ¿No? Va aumentando. Entonces, lo que te dice ahí es de que empieza, ¿no? Con 20 grados. O sea, de nuevo igual que el otro, no puedo colocar así, ¿no? F de X igual a, empieza en 20 grados, ¿no? O sea, el agua a temperatura ambiente siempre va a ser 20 grados. ¿Y ahí qué va a pasar? Dice, va aumentando, ¿no? Cada minuto. ¿En cuánto? O sea, en un minuto es 16, ¿no? Eso te dice. Pasa un minuto y aumenta a 16. Pasa otro minuto, aumenta también 16. Entonces, va a quedar así, pues, ¿no? Donde X va a estar en minutos, ¿no? X es la cantidad de minutos. Si X pasa un minuto, entonces en realidad pasó un minuto y en la cocina, ¿y a cuántos grados va a estar ahora? A 36 grados. Pasa 2 minutos, sería 32, 52. ¿No es cierto? Y así va aumentando. Pero ojo, solamente esto va a ocurrir hasta cuando llegue a 100 grados. Solamente ahí, hasta 100 grados, dice, ¿no? Cada minuto hasta hervir a 100 grados. Y se mantiene hirviendo a 100 grados. Y ahí se va a mantener. Es decir,
llega a 100 grados y ahí tu cocina, pues, tú le pones pues a una cierta, el fuego lo pones a un cierto grado también, y entonces, y ahí se va a mantener, ¿no? Dice 100, 100, 100, 100, 100, ¿no? Para que no se enfríe nada. Entonces, esto solamente ¿cuándo va a ocurrir? Hasta cuando es 100 grados. O sea, ¿cuántos minutos debe pasar para que esto sea 100 grados? Lo igualas a 100, pues, ¿no? A ver, para 100 grados, entonces yo digo, ¿no? Para 100 grados, ¿cómo debo, ¿no? Contextualizar eso, ¿no? Recuerda de que el X está en grados centígrados, ¿no? O sea, si X valía 1, entonces esto sería 36 grados, ¿no? Eso es lo que, en este caso, pues, ya el agua va a ir hirviendo, ¿no? Va a depender de los minutos que pasen. Yo quiero que solamente vaya hasta 100. Entonces, para que vaya hasta 100, o sea, todo esto debe ser 100. Es decir, 20 más 16x es igual a 100. Entonces, de acá salió 80, x vale 100. ¿Eso qué implica? Eso implica de que solamente va a pasar 5 minutos y ahí va a llegar a 100 grados. Pero de ahí se va a mantener constante, siempre. O sea, esto, tal que el X va a ir pertenezca de 0, solamente va a ir de 0 a 5. ¿No? Porque ahí solamente, porque de ahí se va a mantener ya, siempre 100 grados. ¿Cuál es la gráfica de él? ¿Cómo sería esa gráfica? A ver, ¿cuál sería la gráfica de él? La gráfica sería así. A ver. ¿Cuál es su gráfica de él? Si X vale 0, el Y vale 20, pasa por acá, ¿no? 20. Vamos a ponerlo por acá. Ahora, si este es el Y, vale 0, tú despejas, no más o menos, pues, sale, ¿no? Su gráfica sería, bueno, ¿no? Si X vale 0, Y vale 20. Y si esto vale 0, pasa al otro lado, o sea, él pasa al otro lado, sacas, sale 5, menos 5 y algo, ¿no? Menos 5 cuartos. Ya, este es 20, menos 5 cuartos debe estar por acá. Bueno, voy a ponerlo algo así, ¿no? Pero más o menos la gráfica es esta, ¿no? Ya sabes que es una recta. Ya sabes que es una recta, ¿no? Ya sabes que este es 20, este es 20. Y este es menos 5 cuartos. Esto mucho no nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es esto. ¿Por qué, profesor, esto? Porque recuerda de que esto va a ir de 0 a 5, ¿no? De 0, este es x0. Este es x y este es y. Pues. x0 está acá, pues, ¿no? Si x vale 0, el y vale 20, ahí está. De 0. Pero, ¿qué pasa cuando vale 5? Si vale 5, todo esto vale 100. Si x vale 5, ¿no? Si x vale 5 por acá, por eso poner que vale 5, esto sería 100, ¿no? Si x vale 5, esto vale 100. Hasta acá va, ¿no? Momento. Hasta acá. Esta partecita ya no debe estar, porque solamente voy a analizar de 0 a 100. Pero de ahí sigue, me dice, es constante, ¿no? O sea, así pasen los minutos, esto va a ser constante. ¿Cómo va a ser esto? Así. Siempre va a ir siempre. Solamente hasta acá, ¿no? Va a ir. Porque ahí siempre pasan los minutos y siempre va a ir a 100 grados, siempre. Eso es lo que te dice, ¿no? Solamente aumenta en este intervalo. O sea, y recuerda de que el tiempo, este X va de 0 a 100. O sea, pasa el primer minuto, o sea, este es cuando X vale 0, cuando no ha pasado ni un minuto, hasta. O sea, esta partecita tampoco debe estar ya, ¿no? Ha sido algo referencial, ¿no? Para más o menos graficar esto, ¿no? Esa parte de acá. O sea, su gráfica sería esta y esta. ¿No? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces sería la D, ¿no? Te dice que esto va hasta 12 minutos, te dice, ¿no? Claro. Acá es esta, bueno, es esta, ¿no? Me he puesto de acá, ¿no? Esta no debe ser. Es esa. Claro, ahí está.
Es este, ¿no? Hasta 12 minutos, dice. Esto sigue hasta 12 minutos, hasta que lo saque, pues. Hasta que lo saque. Hasta acá nada más. Porque eso solamente va a ocurrir, ¿no? Luego es esto. Nada más. Ese sería la gráfica. A ver, seguimos por acá. De acá seguimos a 6, 7. 7, 7. Bueno. Determine la regla de correspondencia de esa función, ¿no? 7. Bueno, esa es la gráfica, ¿no? ¿Cuál sería eso, no? La gráfica de esta función. A ver. Bien. ¿Cómo sería eso? Bueno, miren. Claro, hay dos casos, ¿no? De esa manera. Pero miren, tú inmediatamente te das cuenta, esto que está acá es una función valor absoluto, ¿no? Acá el puntito es 3, ¿no? Acá es 9 y acá es 6, pero algo así, ¿no? Así es, ¿no? Esto tiene la forma de un valor absoluto, sí. ¿No? Porque, ojo, en realidad esto no debe estar, ¿no? Solamente si está dentro, ¿no? Entonces, si tiene la forma de un valor absoluto, vamos a ver, ¿no? Vamos a asumir que esto, el f de x, tenga esta forma, ¿no? No sé, pues, x menos h más k. Todo valor absoluto debe tener esta forma. Y esto tiene una forma, ¿no? De valor absoluto. Vamos a ver si cumple, ¿no? La forma del valor absoluto. Entonces, por acá, este sería el vértice. Ese vértice, ¿te acuerdas cómo hay el desplazamiento? Esto es igual a 0, ¿no? Para hallar, este vendría a ser el x, ¿no? H valdría 3. Y el k, ¿cuánto valdría? 6. O sea, f de x saldría a, ¿por cuánto? X menos h. El h vale 3, más el k. Y el k vale 6. Me faltaría hallar este a, ¿no? ¿Cómo hallo este a? Este punto de intersección, pues supuestamente, ¿no? ¿No? A ver, si fuese, pues, ¿no? Si fuese así, a ver. A ver, ¿qué ocurriría acá? Acá el x vale 0, ¿no? Si el x vale 0, ¿cuánto valdría? ¿No? Yo digo, pues, si x vale 0, ¿no? Porque acá el x vale 0, pues no hay yo ni a la derecha ni a la izquierda, ya yo el y, pues, este puntito, ¿no? Entonces, sería, pues, a, entonces sería y, pues, ¿no? Y, ¿el y cuánto vale? 9, pues, ¿no? 9 es igual a x vale 0, sale menos 3, más 3. Valor absoluto de menos 3 es 3a. Él pasa acá, ¿no? Sería 3a es igual a menos 3a vale menos 1. A vale menos 1. Bueno, entonces f de x, ¿cómo te va a quedar? A que vale menos valor absoluto de x menos 3 más 1. Así se, ¿no? Entonces,
perdón, 6, no, 6 está bien. Entonces, ¿cuál sería, en este caso, la alternativa correcta? Pues, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Sería, en este caso, pues, ¿no? El signo, ¿no? El signo es importante acá. Bueno, ahí creo que nos quedaremos. ¿Sí? A ver. ¿No? Entonces, bueno. En realidad es un tema bastante amplio y la solución también igual, lo voy a mandar. Ya, ahí nos vamos a quedar. No sé si hubiera alguna consulta. A ver, por favor. A ver. Si hay consultas o algo por el estilo, no sé. No, profesor, estuvo todo bien. Todo bien. Bueno, en todo caso, el tema de funciones, ojo, el tema de funciones. La próxima clase también hay, pero es logaritmo, ¿no? Está, por favor, en mi canal, pueden ustedes entrar. Hay gráfica de funciones en realidad, bueno, ¿no? Es bastante, de verdad. Entonces, yo les sugiero que si puedan entrar a mi canal, sería bueno, ¿no? O sea, desde función 0 hay, ¿no? O sea, puedes, bueno, ¿no? De repente entrar a mi canal y puedan ver, hay como 6 clases de funciones, ojo, ¿eh? O sea, está función inversa, algo que no se puede por el tiempo, ¿no? Nos falta, ¿no? Álgebra de funciones. Todo eso está, bueno, ¿no? Ustedes lo pueden, ¿no? No se puede ver, ¿no? De repente aquellos que no... La primera clase de funciones lo voy a poner acá y ustedes ya de ahí pueden buscarlo, ¿no? Ya, ¿no? Esta es la primera clase de funciones. Sí, está todo funciones, ¿no? Vean, hay función 1, 2, hay álgebra de funciones, hay función inversa, y son como 6 clases de funciones, ¿no? Y si quieren para la próxima clase de logaritmo también hay gráfica de logaritmo, hay logaritmo también, entonces pueden entrar y pueden ir repasando, ¿no? Cosa que se les haga más fácil poder entender de repente acá, ¿no? Sí, ahí nos quedamos, será hasta la próxima, hasta luego Miriam, nos vemos. Gracias, profesor. Cuídese. Gracias, de igual manera.